Hola, Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Arraigados en su Palabra. Un honor para nosotros poder estar aquí una vez más. Hola, Rafael, Dios te bendiga, ¿cómo Dios te estás? bendiga, Ani, todo bien, gracias a Dios. Qué, Contento de estar en esta mesa qué para bueno, qué exaltar la bueno. palabra del Señor. Amén, qué bueno. Y rapidito vamos a dar algunos saludos para aquellas personas que siempre nos ven y al mismo tiempo comparten estos episodios. Queremos saludar a Marcelo Lafayette y a su esposa Laura. También asimismo queremos saludar a Yuleisi de Delicias Cubana RD, que siempre está mandando nuestra cosita. También quiero saludar de manera muy especial a nuestro pastor, que también llamo mi pastor, a Isaías Michel. Le mandamos un saludo allá en Conérico. Sí. Asimismo también queremos saludar a Rosa Carolina Rodríguez. Un saludo a mi hermana, ella. También a Félix Mejía, Sí, Rafael. a mi hermano Feli, que fue uno de los que nos ayudó Así a es. poner esta plataforma para así ministrar la palabra del Señor. Amén. Asimismo queremos saludar a mi hermana Aris Lady, también a Ana Jai, a mi madre Dolores Bautista y a mi suegra Carmen. Amén. Y también queremos saludar a Rafael Antonio Gil y a Wilkin, que siempre nos está viendo y compartiendo estos ¿Sabe, Ari, que episodios. en el día de ayer hubo una actividad familiar en la cual se dio una noticia, la cual mi hermana Ixa, junto con su esposo Allison, van a tener un bebé, la cual va a ser varón, ¿verdad? Sí, Ya después de tener 3 hembras, gracias al Señor por enviar un varoncito. Ya ustedes saben, creo que el nombre se llama Ailon o Ailon. O Ailon. Ailon, no Sí, sabemos. Ailon Por en favor, inglés escríbenos ahí abajo cómo se y pronuncia. Ailon en español. Dios mío. Y que el Señor le Yo bendiga. le dije, yo espero que se escriba con ese nombre. No, pero a lo primero el nombre suena como Chocante. chocante, pero a medida que tú te vas familiarizando con él, pues ya pierde ese choque. Así que le mandamos un saludo a Ailon o Ailon allá en la pancita de su mamá. Y Amén. estamos muy felices y contentos realmente porque Gracias. éramos un gran grupo, que éramos Team Boy Team Boy. y hemos ganado. Así mismo es. Hermanos, les decía que en el día de hoy tenemos un mensaje o un tema que es transformador y a la vez es esperanzador. Y queremos iniciar rápidamente leyendo algunos versículos, no sin dejar de mencionar que el programa que estamos trayendo hoy es referente a la nueva vida en Cristo. Y vamos a estar leyendo en 2 Corintios 5:17 y estaremos desglosando a través del programa pues lo que es este tema. Y la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de esto, Rafael, inmediatamente en mi cabeza lo que surge es una frase: borrón y cuenta nueva. Hablando lo que es la nueva vida en Cristo, nosotros podemos pensar en lo que es una metamorfosis, que es el cambio que tiene esa persona cuando viene a los pies de Cristo. Y queremos traer este tema porque cuando hay una persona que está empezando en estos caminos, a veces quiere como que se impacienta, como que quiere cambiar de la noche a la mañana, y no necesariamente tiene que ser así, aunque nuestro Dios lo puede ser así, pero no necesariamente tiene que ser así. Son unos cambios que son progresivos. Estamos hablando de un viejo hombre que está viciado con una naturaleza pecaminosa, que va a ir cambiando de manera en que se va relacionando con Dios, y el Espíritu Santo, que es ese ayudador que el Señor nos ha dado, que ha depositado en nosotros, que es que nos va a ayudar a esa nueva vida en Cristo Jesús. E incluso cuando nosotros pensamos un poquito en esto, Rafael, podemos pensar incluso en la historia de Nicodemos, que dice la palabra de Dios que el Señor le dijo que es necesario que nazca de nuevo. Y pensar en nacer de nuevo trae choque a nosotros, como lo trajo a ese personaje de la Biblia, porque él dice: ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Es posible que yo pueda entrar nueva vez en el vientre de mi madre? Sí. Y justamente de eso es que nosotros vamos a estar hablando en este programa, en este episodio, en el día de hoy, de cómo Dios, a través de su espíritu, va cambiándonos y va formándonos para esa criatura nueva que viene pues a sus pies. ¿Qué usted dice de eso, Rafael? Bueno, mira, esa palabra de naciste de nuevo, yo me recuerdo que la escuché muchísimas veces. Por ejemplo, si tú pasaste a alguna calamidad o un accidente, dices, wow, naciste de nuevo. Mira, pero
El nuevo nacimiento a la cual la palabra de Dios se refiere es aquella persona que ha nacido de nuevo en espíritu. Ok, vamos a retomar la conversación perdón, la historia que tú citaste de Nicodemo y el Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era uno de los principales maestros de Israel, de los judíos en aquel entonces. Y Jesucristo dice, ¿cómo el hombre puede nacer de nuevo? ¿Puede entrar nueva vez en su madre y nacer? Ese era de mí, yo soy viejo y ya mi madre murió. Y él le dice, Nicodemo, tú eres maestro, eres un principal maestro de los judíos y tú no entiendes esto. Soy sincero, le dice Jesucristo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y tuvo que el Señor explicarle qué significa esto. Es un nuevo renacer del espíritu. ¿Dónde sucede eso? En nuestro interior. Y es como tú lo acabaste de leer, que esa nueva criatura, de modo que todo lo que están en Cristo, nueva criatura son. Esa palabra criatura es que son una nueva creación. Así es. O sea, Dios está creando algo nuevo dentro de nosotros. Es decir, nos puso algo que no estaba en mi interior, no estaba dentro de mí, que es el nuevo hombre. Este nuevo hombre que es conforme a la voluntad de Dios no habitaba en mí antes. Y eso no significa que Dios haya quitado tu personalidad, que Dios haya quitado, te haya borrado tu historia o te haya cambiado tu memoria, borrado totalmente lo vivido. No, para nada. Esas vivencias, esas cosas que tú viviste en tu pasado todavía se están allí. Y esas cosas tienen un propósito en tu vida y no positivo, porque ese ser a lo que la Biblia llama el viejo hombre es el que te va a hacer la guerra mientras tú estés vivo aquí en la tierra, mientras tú estés en tu peregrinaje aquí en este mundo pecaminoso y caído. Entonces, fíjate en algo. Todo lo que está relacionado con el mundo y a lo que le llamamos mundo no es a la naturaleza ni a la cosa que Dios ha creado, que dice la palabra de Dios que han sido creadas buenas, sino el sistema pecaminoso que Satanás y el pecado han creado para mantener al mundo subyugado en los deseos carnales. Entonces, eso para que usted entienda que mundo no es la cosa que mayormente lo creado, el mundo, exacto, la naturaleza, creado, los animales, no, de ninguna manera, sino el sistema pecaminoso. O sea, todo el sistema que lo incita a usted a fallarle a Dios. A eso que la Biblia llama mundo. Ahora, si nosotros nos vamos a esa palabra de nueva criatura, yo cuando la leí la relacioné justamente con la creación. O sea, me fui al Génesis. Y lo puedo ilustrar de esta manera. Ya Dios había creado, vamos a decir, el globo terráqueo. Ese globo, esa esfera donde dice la palabra de Dios en Génesis que estaba llena de agua. Ya Dios lo había creado. Ahora, ¿qué comenzó a hacer Dios? Dice que el Espíritu de Dios se movía en la faz de esas aguas. O sea, por encima de esas aguas se movía el Espíritu de Dios. Entonces, como Dios en el primer día dice que creó la luz. Entonces, de la misma manera, ya nosotros hemos sido creados y nosotros estábamos llenos de tinieblas, Ari. Nosotros, dentro de nosotros, lo que había tiniebla, había desorden, había oscuridad. Y dice que el Espíritu Santo se movió en medio de las aguas. Piensa esto, que antes de tú conocer al Señor, el Espíritu Santo ya estaba tratando contigo. De hecho, cada uno de ustedes que nos está mirando, antes de usted convertirse, el Espíritu Santo ya estaba tratando con tu corazón. Y a medida que escuchaba cosas, algún mensajito, una palabra, una canción, ya Dios venía trabajando con tu corazón para cuando llegase el día, cuando el evangelio se te fuese revelado, tú no endurezcas tu corazón en aquel día. Y por eso fue que aceptaste la nueva vida que hay en Cristo. Ahora, así fue como nosotros nos convertimos. Ahora, hay un proceso la cual en la teología le llamamos la santificación. Y que ese proceso comienza con tu conversión y termina cuando Cristo venga. Y es bueno aclarar esto porque nosotros no entendemos que las personas que están en la iglesia, señores, están en un proceso, están en recuperación.
Y nosotros no podemos, por así decirlo, estar tanto señalando al hermano cuando Dios está trabajando con su vida. Porque Dios está moldeando el carácter de Cristo en la vida del hermano. De así mismo como lo está haciendo el hermano, lo está haciendo contigo. Exacto. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes los unos a los otros, porque Dios aún no ha terminado la obra. Y mire, fíjense, así mismo como fue en Génesis, Dios en cada día, Dios hizo algo nuevo en la tierra. De la misma manera nosotros. Lo primero es que Dios trae luz a nuestra vida. Y Dios comienza a organizar nuestra vida, el desorden que nosotros llevábamos. Lo primero que nos trajo la luz del evangelio. Y comenzó Dios a dar vida, a crear nuevas cosas en nuestra vida. ¿Y qué Dios nos está enseñando a través de la creación, Ari? Que Dios es un Dios de proceso. Y un Dios de orden. Que Dios es un Dios de orden. Y que nosotros tenemos que ser pacientes con la obra del Señor, que todavía está en construcción, que es nuestro hermano que nos queda al lado. Exacto. Hay unos que están más avanzados que otros, pero de la misma forma todos no hemos llegado a la plenitud. Porque el mismo Pablo, en una de sus cartas, creo que en Filipenses, Pablo le dice, perdón, creo que fue en Timoteo, le dice a Timoteo que él todavía no ha llegado a esa plenitud, pero prosigue al blanco. Y en Gálatas le dice a los Gálatas que nosotros tenemos que ser pacientes con los hermanos, no considerándome a mí mismo, no también que yo pueda de alguna forma cometer un error. Y si yo puedo cometer un error, imagínate mi hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a llevar los unos a los otros, entendiendo esto, lo repito otra vez, teniendo paciencia, porque la obra de Dios todavía no está terminada, Ari. Así es, por eso es que yo mencionaba inicialmente que hablar de este tema trae esperanza. ¿Por qué trae esperanza? Porque como nuevo creyente, nosotros queremos, como decía al principio, queremos llevarlo a la carrera. O sea, Sí. yo, pongamos que yo soy nueva creyente, ya yo quiero hacer lo que estoy viendo que otras personas hacen en la iglesia. Nosotros debemos de ser pacientes, y así mismo, los que ya tienen un tiempito ya en esta carrera, Sí. de esta peregrinación que tenemos en la tierra, debemos también tener esa misma paciencia. Y cuando yo iniciaba, mencionaba la palabra metamorfosis, porque así como tú la pudiste ilustrar con la creación, yo la pude ilustrar con la mariposa, que se utiliza mucho esto. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos ver a la persona antes de venir a los pies de Cristo como la oruga. Exacto. Esta oruga que se arrastra en el suelo, que su condición o su estado es limitado, y entonces pasa luego a entrar ese capullo y sale una mariposa donde es completamente diferente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y que lo podemos también ilustrar en la vida del nuevo creyente, es que la mariposa no vuelve a ser oruga. No. Ya después que tú pasaste ese proceso, tú tienes que despojarte, y vamos a leer un poquito de eso que nos dice en Efesios, despojarte de esa vieja manera que tú tenías de vivir. Pero como te decía también al mismo tiempo, y como mencionaba Rafael, el tema de la paciencia que debemos tener los unos con los otros, también es esperanzador saber. No es, claro está, que tenemos permiso para pecar. Quiero aclarar esa parte antes de continuar. Exacto. Sino es que muchas veces tú eres nuevo creyente. Se supone que tú tienes toda una vida, hermano, siendo de una forma. Claro. No te quieras tú mismo satanizar cuando tú cometas algo o hagas algo que tú hacías, porque es que ya tu vida, o sea, tu vida anterior es mecánica. Y es posible que de repente, como dice, creo que el chavo, dice que se me chispoteó. Puede que pase eso, pero el tema es que nosotros podamos estar conscientes, ¿verdad? Y podamos pues volver. Acuérdense que hablamos en el episodio anterior que tenemos a nuestro Padre, al cual vamos y le llevamos a sus pies nuestras debilidades para que Él trabaje en ella, y que nosotros dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de nueva vida en Cristo, hay cosas que nosotros hacíamos antes que vamos a dejar de hacer, y también el hecho de que esto se va a hacer de manera progresiva. Así como el Señor en la creación, como tú lo ilustrabas, que el día 1 hizo esto, el Señor va a ir trabajando en diferentes áreas de nuestra vida. Y recuerden que también Rafael estuvo hablando en el episodio anterior, que si no lo han visto, lo animo a que lo vean, que hablábamos cuando decíamos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, sabemos también que hay un proceso que es las pruebas que el Señor va a permitir en nuestra vida, las cuales van a formar nuestro carácter, y ese viejo hombre se va a ir fortaleciendo en cada situación que vaya viviendo. O sea, es como el examen de matemática, lo pasaste, ahora vamos para el natural, ahora vamos para el social. Exacto. Así mismo es nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y nosotros queremos leer algunos versículos que se encuentran en... Antes de tú leer esos versículos, Ari, mira,
quiero aclarar algo. Ujú. Hay personas que no se acercan a la iglesia, no se acercan a Dios porque ellos quieren primero arreglar su vida. Ellos dicen, no, que cuando yo arregle mi vida, entonces visito la iglesia. Miren, todo aquel que se acercó a Jesucristo, que se ha acercado a Cristo y ha visto un cambio en su vida, se acercó con todo y problema. Así es. Porque si tú esperas solucionar su problema y venir, usted nunca lo va a solucionar. No, y está Porque limitando, estás limitando a Dios, porque al final de todo, todas estas cosas de las que nosotros hablamos y en el episodio que hablamos de la salvación, es el Espíritu Santo que Dios deposita en ti cuando tú le aceptas a Él, que va a hacer ese cambio en ti. O sea, no pretendas tú, sin el Espíritu Santo en tu vida, que tú vas a cambiar, porque no es así, hermano. Con nuestra propia fuerza, No podemos nadie hacerlo. puede cambiar, nadie puede dejar de hacer cosas por su propia fuerza. Porque nosotros necesitamos ese empujón. Ujú. Necesitamos esa fuerza extra para nosotros combatir contra esos deseos que nos dominaban. Sí. De hecho, lo dominan tanto a usted que cuando a usted le presentan una tentación, usted tambalea. Óigame eso. Usted no quiere, pero usted tambalea. Sí, Porque vamos a hablar en el episodio siguiente, que vamos a hablar sobre el pecado, para que usted entienda cómo es que el pecado trabaja en su vida. Pero quisimos venir a hablarte de esta palabra, de la nueva vida en Cristo, para que el pecado no te sorprenda luego. Te estamos hablando claro, para que cuando tú lo vivas, no digan que no te lo dijeron. Ujú. Porque el Señor trabaja de la misma manera. ¿Para qué? Para que no te sorprenda cuando te suceda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, van a venir pruebas, van a venir cosas que antes tú no tenías, porque es una nueva vida que tú estás viviendo. Es algo diferente, la cual, vamos a decir, el mundo y Satanás no te hacían la guerra porque tú vivías. Tú vivías con ellos, tú comías con ellos. Pero al tú hacerle la contra, te va a ser difícil. Mira, se van a aparecer personas que tú tenías mucho que no la veías. Ujú. O sea, Eso gente... eso es como lo trabajo. Sí, Cuando usted está sin trabajo, mire, usted manda currículum, para donde quiera. sale con una fundita con folder a llevar en todos los lugares. Exactamente. Te llaman de un lugar y tú entras a trabajar hoy, te llaman de 10 De diferentes. 10. Mira, Así mismo de la misma forma es cuando tú decides dejar el mundo y te quieres venir a los pies de Cristo, a esta nueva vida que Cristo nos tiene preparada. Cuando eso sucede, se lo digo porque es experiencia propia. Ujú. Y todos, mire, no hay excepción. Cada uno que entró al Evangelio, a servir al Señor, va a ser probado. Sí, y también hay que saber que es de manera distinta y diferente. Claro, Porque cada uno tiene su debilidad, Ujú. cada uno tiene una puerta por la cual el enemigo se puede entrar. una pata de la que coja, como Exacto. dicen. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos atraídos según nuestra propia concupiscencia. Es decir, que Lo que le atrae a Rafael, no me atrae a mí. no, a ti sí. Lo que me atrae a mí no le atrae a ella. Así es. Y lo así que le es. atrae a ella no me atrae a mí. Y- Entonces, son cosas diferentes. Ujú. Ahora, no son cosas, como dice la Biblia, Sobrenaturales. no son cosas sobrenaturales, son cosas naturales que cada uno Cotidiana vivimos. y que nosotros Cotidianas. conocemos. Claro. Hermanos, en el episodio pasado yo siempre hablo mucho de esto y hago mucho énfasis en eso. Y eso, bueno, luego más adelante usted lo vaya aprendiendo, pero nosotros debemos identificar cuáles son esas debilidades que nosotros tenemos para que cuando llegue, mire, haga como José, salga corriendo, no se quede ahí. Sí. Pero algo que dijo Rafael me recordó un versículo, y es que la palabra de Dios dice que Jesús dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El Señor no te dice, Deja todo deja eso eso y después ven. No. No, el Señor te dice, ven con todo, porque yo soy el que voy a hacer esa obra redentora, esa transformación en tu vida, la voy a hacer yo con ese Espíritu Santo que yo deposito en ti y que va a hacer que tú vayas cambiando de manera progresiva cada área de tu vida. Ahora, Ari, tú te has preguntado cuántas personas nos estarán viendo que están cansados de esa vida que llevan. Así O es. sea, Y es porque lo hemos mencionado, es que nosotros vinimos con ese vacío, ese Claro. huequito que está ahí, que tú estás tratando de llenarlo con Con lo que dinero, sea. con placeres, con vicios. Ese huequito vino de fábrica. eso vino. Mira, no, exacto. Y ese huequito fue lo que se perdió en Edén. Ujú. Mira, esa relación que tú vas a
esa relación que tú vas A tener con el No. Señor. vamos a decir así, esa relación que tú vas a tener con el Señor, Es una esa- reconciliación, ¿no? Es una reconciliación. no una reconciliación. Bueno, sí, una reconciliación. Pero cuando usted experimente esa reconciliación, usted va a entender lo que nosotros estamos hablando. Ese vacío que usted tenía antes de conocer al Señor no está. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que le hace falta a usted es reconciliarse con su Creador. Y lo invitamos. Y lo invitamos. No, Si tú tienes claro. ese Ese sentimiento, ese vacío existencial, Sí, porque que hago muchísimas cosas y nada y funciona. nada funciona y no sé, lo tengo todo, pero nada me llena. Mira, Es es que- el Señor te está llamando. Y nosotros queremos hacerte ese llamado, aunque nosotros estamos hablando de la nueva vida en Cristo, Sí, pero sí, queremos hacerte este llamado para que tú entonces experimente lo que es esa nueva vida en Cristo, esa transformación, Mira. eso que lo que ya era pasó. El Señor va a hacer borrón y cuenta nuevo, que si tú hiciste tal cosa en el pasado, le pediste perdón al Señor, empieza a caminar con Él y el Señor va a ir trabajando en su vida de tal manera, Rafael, que lo mencionaron al principio, lo que antes tenía un sabor, ya no lo tiene, se vuelve insípido, no te sabe a nada. Y lo que antes, desde afuera para ti, era tú decías, yo no entiendo a estos cristianos. Tú comienzas a entender. Porque mira, a veces Rafael y yo venimos en el vehículo y ponemos una alabanza. Y nosotros venimos cantando esa alabanza, mira, que nosotros vemos a lo del mundo dándose en el pecho por una bachatica y con una bebida al lado. Nosotros entonces, mientras vamos cantando esa alabanza, empezamos a ver la grandeza de Dios. Cuán privilegiados somos nosotros de haberle conocido a Él. Y hay un corazón agradecido y sale esa alabanza así como que genuina. Y nosotros venimos, mira, Él por su lado manejando, cantando y alabando a Dios, yo por el otro lado, cantando y alabando al Señor. Y el que está desde afuera no lo entiende. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, hermano, como decía, que eso que tiene ese sabor, que a ti te gusta, entonces va a perder ese sabor. Y eso que tú no entendías, Exacto. que tú veías, entonces eso va a coger Sentido. otro, o sea, Va a tomar cobrar sentido. sentido de Va a la palabra. cobrar sentido de la palabra. Y ese gozo, porque es que es un gozo. Ujú. No es una felicidad, porque a veces uno puede estar afligido, pero uno tiene un gozo como que yo no sé cómo explicarte, pero es algo que no te permite, no es estar triste tampoco, pero no te permite esa profundidad de tristeza. Bueno, yo lo puedo llamar depresión. O sea, tú puedes estar triste, pero nunca llegar a la depresión, porque es que hay un gozo, hay algo que está dentro de ti que no te permite estar en demasiada tristeza. O sea, tú no sé cómo, yo no sé cómo explicarlo, pero es algo que yo no sé. Tienes que experimentarlo. Sí, Vamos a dejarlo ahí, tienes que experimentarlo. Si ¿En tú serio? quieres saber de lo que nosotros estamos hablando, Es como que tú Conoces. estás triste, pero tú tienes esperanza. Es algo así, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, la palabra lo dice, y hablando realmente de cuando una persona pues pierde un ser querido, dice que no lloremos como los que no tienen consuelo. Exacto, no digo que no es que no llore. No, tú vas a llorar. Pero tú Pero tienes tú consuelo, tienes tú tienes una consuelo. esperanza. Tú puedes estar triste porque es permitido. Bueno, Claro. vamos a leer unos versículos que nos va a ayudar un poquito más con esto. Exacto. Se encuentra en Efesios 4 y vamos a estar leyendo del 22 al 27 solamente y seguiremos hablando de esto. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, como yo decía inicialmente, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estamos hablando, tú te das cuenta de que mencionamos el tema de la tristeza, pero que que es una tristeza, pero con esperanza, ¿verdad? Sí. Asimismo, por ejemplo, fíjate que aquí te dice, no te aires. Ujú. O sea, tú te vas a irar. Es Claro, normal, hermana, es mire, normal que usted hermano o que se hermana, enoje. que usted es nuevo creyente, que usted está, mire, dando sus primeros pasos. Si usted se enojó, tranquilo, que eso es normal, eso pasa. Ahora, lo que nosotros debemos saber es que no podemos permitir Que se enoje. que dura ese mucho. enojo pase y que yo siga martillando ahí enojada con ese tema, ¿Por qué? tema. Porque el enojo Le da lugar.
puede tomar el control de tu vida. Sí. Y si tomó el control de tu vida, pues entonces, como dice la Biblia, no le des lugar al diablo. Y eso es un terreno que Satanás se ha ganado a través de ese odio, de ese rencor, en tu corazón. Entonces, es como decía el apóstol Pablo en otra epístola, que él dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, porque sabemos que una raíz de amargura es lo que quiere que nosotros tengamos. Porque a medida de esa raíz de amargura, pues entonces podemos hacernos daño los unos a los otros. Exactamente. Es totalmente lo contrario a lo que la Biblia dice de nosotros, que nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y de hecho, ser discípulo de Cristo, una de las evidencias más contundentes es que nos améis los unos a los otros. Cuando tú amas a tu hermano, es una señal evidente de que tú le sirves al Señor Jesucristo, de que tú eres su discípulo. Exactamente. Y a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, y como decía, recordemos que tenemos el Espíritu Santo, que es el que pues nos dirige en todo. A medida que vamos caminando con el Señor, nosotros vamos a ir cambiando nuestra forma incluso hasta de hablar. Si ustedes se fijan, y le animo de verdad a que lean esos versículos que se encuentran en Efesios 4 y pueden seguir el capítulo 5 hasta el 6-9. Hasta el 6-9 más o menos. En el 29 del mismo 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Hermanos, a los oyentes. Nosotros en esta nueva vida, hay un trabajo, como les digo, que va a ir haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Como nuevo creyente, es un trabajo que es progresivo, que ya lo hemos mencionado, pero nosotros también tenemos que ser, y voy a usar mucho esa palabra, tenemos que ser intencionales, ¿verdad? Ahí dice, por ejemplo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Yo tengo que evaluar la forma en cómo yo estoy hablando ya luego de que yo vi. La forma de cómo yo hablo, cómo yo me expreso. Exactamente. ¿Qué palabras salen de mi boca? Claro, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón abre la boca. Si tú ves que constantemente tú estás hablando lo mismo, tú tienes que revisar tu corazón, porque eso que está saliendo de ti es algo que tú tienes, claro, que debes llevarlo a los pies de Cristo. Claro. ¿Ves cómo es diferente? Es como un tema que el Espíritu Santo lo va trabajando en tu vida, pero es como un trabajo, yo no sé si decirle que es un trabajo conjunto, porque hay una parte que a mí también me toca hacer, porque el Espíritu Santo me puede decir, hey, bájale dos, que tú estás hablando raro. Mira, me gustaría explicar esa parte. Porque nosotros entendemos que la transformación es el Señor que la está haciendo en nuestra vida. Ahora, hay algo que nos toca a nosotros. Exacto. Pero lo que nos toca a nosotros es la disposición. Y la voy a ilustrar de la siguiente manera. Dios, cuando nos llama que nosotros somos santos, o sea, Él posicionalmente nos cataloga como santos. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Exacto. Ahora, eso es posicionalmente, pero en la práctica, nosotros no somos santos. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y con nuestros oyentes, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. Ahora, Dios no dijo que somos santos. Ahora, la disposición. ¿Qué disposición yo tengo para anhelar esa santidad? Claro. Porque el Señor dice que su voluntad es que nosotros nos santifiquemos. Es decir, que constantemente, cada día, yo me aleje más del pecado, que yo me aparte más de ese mundo, de ese sistema que le explicamos al principio del episodio. Entonces, cada día tiene que haber una transformación, Ari, en nuestra vida. Y de la misma forma, Dios nos la ilustra en el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Cuando Dios le promete la tierra prometida al pueblo de Israel, Dios le dice a Josué, vayan y entren a la tierra prometida y tómela, que yo ya se la he entregado. Entonces, ahí podemos ver lo que Dios ha dicho para nosotros, de nosotros, y lo que nosotros debemos hacer. Dios no dijo que nosotros somos santos, ¿cierto? Posicionalmente. Dios me entregó la tierra prometida, sí, pero hay un camino que hay que recorrer. ¿Cuál es el camino? Ve y tómala. Yo tengo que tomar acción, yo tengo que ser, ¿cómo tú decías? Intencional. ¿Para qué? Para que esas cosas yo las materialice. ¿Cómo la materializo? Bueno, Señor, mira esta situación, mira esta debilidad que yo tengo, yo quiero que tú transformes, yo quiero que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y de esa forma es que yo estoy tomando esa posición que Dios me dio. No, y tú sabes que me sucedió a mí al principio, Dios mío, otro testimonio.
que cuando yo era nueva creyente, yo estuve trabajando en un lugar y recuerdo, bueno, es que a veces el Señor nos habla, o muchas veces el Señor nos habla y de diferente manera. Y a veces el nuevo creyente o el que no ha tenido la experiencia piensa que el Señor te va a hablar con una voz así: Rafael, haz esto. Pero no, esa vocecita que tú tienes en tu cabeza, porque se supone que independientemente de, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando nosotros, la manera en cómo nosotros nos dejamos dirigir, porque es que el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros, Él nos dirige. Él es que nos enseña, nos redarguye. Esa es su función. Pero Él puede redarguirme y decirte a ti: Rafael, está mal. Pero tú eres que toma la decisión al final. Tú eres que decide si eso que yo estoy haciendo lo voy a seguir haciendo a pesar de esa advertencia constante que yo tengo ahí en mi cabeza. Decía el ejemplo de un lugar que yo estaba trabajando y había algo que yo tenía que hacer. Y yo, no lo voy a hacer después, pero esa vocecita ahí, hazlo. Tienes que ser íntegra. O sea, ser íntegro es hacer las cosas bien, aunque nadie me esté mirando. Sí. No necesariamente yo tengo que tener qué sé yo, un público que esté viendo para yo hacer las cosas. No. Es que en la intimidad yo pueda seguir siendo esa Aridania que está en la iglesia, en la casa, en el mercado, en la universidad. O sea, yo tengo que seguir siendo la misma. Y el Espíritu Santo va a estar hablando a su vida el día entero, en todo. Lo que pasa es que nosotros debemos volvernos sensibles a su voz, porque nosotros también podemos apagar su voz. Porque es lo mismo que decía, yo puedo ignorar. Me dice: no vaya por ahí, yo sigo por ahí. Como hay una historia que dice de un varón que dijo que él estaba buscando la tentación para el vencerlo. Pero hermano, ¿cómo así? Que yo sé que esa es la tentación. Yo sé que yo soy atraída por X o Y razón. Y yo voy a estar dando la puerta. Dije, no, porque eso no me va a afectar. La Biblia dice, hermanos, en Proverbios me parece, usa como si fuera como un lenguaje figurativo, y empieza a decir: si tú te suena mucho la nariz, ¿qué va a pasar? Te va a salir sangre. Si tú bates mucho la leche, ¿qué va a pasar? Más mantequilla. Va a salir mantequilla. Y si pleito busca, pleito tendrá. Entonces, si tú te pones a jugar con el pecado, ¿qué tú crees que va a pasar? Va a caer. ¿Podrá el hombre jugar con fuego sin que su vestidura exactamente. Nosotros, y yo lo voy a volver a repetir, lo dije en el episodio anterior, lo dije hace un momentito, vamos a identificar. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Claro. Porque tal vez Rafael puede ignorar de dónde Dios me sacó a mí y yo puedo ignorar. Pero tú conscientemente tienes que saber de dónde Dios te sacó. Y de eso de dónde Dios te sacó, lucha para no volver a caer ahí. Porque el Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida, pero al final de cuentas, la decisión la vas a tomar tú. Eso es así. Entonces, Eric, en Efesios capítulo 4, lo que tú acabaste de leer, desde el capítulo 4, verso 17 en adelante, hay un sinnúmero de consejos que el apóstol nos da para que nosotros vivamos una vida cristiana genuina. Es decir, que constantemente nosotros vayamos esa lista para nosotros poder aplicar hacer un checklist de aquellas cosas que nosotros debemos de hacer. Y yo hice un resumen para que nosotros hagamos el checklist. Por ejemplo, dice el versículo 17 en adelante. Voy a parafrasear. Exacto, para no abundar muchísimo. Dice: no andar como los otros gentiles. ¿Qué significa eso? Dejar la mente vana, no andar como los otros gentiles. Dejar la mente vana y el entendimiento entenebrecido y la insensibilidad moral. O sea, que nosotros tenemos que dejar esa vida como las otras personas andan, que para ellos es normal. Y que para ti en su momento también fue normal. Para ti era normal también, pero ya tú no lo ves así, porque a la medida que hemos venido estos episodios, estos videos, vamos dando cuenta de que nuestra vida ya ha venido cambiando desde antes. Entonces, nosotros, miren, yo no quiero que usted entienda malinterprete que es usted que va a cambiar. Exacto. No es usted. Vuelvo y le repito, este listado que está aquí es lo que usted le va a presentar al Señor para usted cambiar esa vida la cual usted llevaba antes. Que de la misma forma sigue diciendo: despójese del viejo hombre. Dejar la conducta pasada que estaba viciada y corrompida. Esa oruguita que estaba en el suelo
constantemente arrastrándose, vamos a despojarnos, a convertirnos en esa mariposa que es completamente diferente, despojarnos de ese viejo hombre, de esa costumbre, esas malas costumbres. Esas malas costumbres, ¿sabes? Porque eran mal. Que hoy, ahora tú puedes decir, oye, pero yo estaba mal. O sea, porque antes lo que nosotros llamábamos bueno a lo que era malo. Y a lo malo le llamábamos bueno. Ahora es decir, que nuestra mente está cambiando a la medida que yo voy leyendo la palabra, como los videos que hemos venido enseñando de la lectura de la palabra. Si usted comenzó a leer la Biblia, se va a dar cuenta que su mente va a ser transformada. Así es. Y como su mente va a ser transformada, entonces usted va a comenzar a orar conforme a esas cosas que usted está comenzando a descubrir en la palabra de Dios. Entonces, a medida que usted va orando, va transformando su vida y va entrándose a esta vida que Jesucristo nos ha guardado, a esta nueva vida. Entonces, ¿cómo que sigue entonces? Dice que renovar la mente. Nuestra mente va a ser renovada a la medida. Mira, usted ve cómo va paso a paso la cosa. Se van engranando Se van engranando una con otra para nosotros volver, para nosotros vivir en esta nueva creación que Dios no ha permitido vivir ahora, porque esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. Así es. Vestirse del nuevo hombre. Te quitaste la ropa del viejo hombre, ahora ponte la ropa del nuevo hombre. Del nuevo hombre. En otra ocasión, me parece que en Romanos capítulo 8, Pablo le dice que nosotros tenemos de hacer morir ese viejo hombre con el Espíritu Santo. Amén, así es. Y así mismo sigue diciendo, desechen ahora la mentira. De hablar mentira. O sea, deje ahora de hablar la mentira a su prójimo. Mire, mejor no lo haga. Si usted, es como dice un dicho, si tú no quieres que una cosa se sepa, mejor no lo haga. No, porque es que el tema es que dice que la mentira tarde o temprano cojea. Y tú puedes mantener, mira es mejor no hacerlo. Sí. Porque mantener la mentira incluso requiere involucrar a más personas. E involucrar a más personas en algo que usted dijo que, mire, no lo haga. No lo haga. Eso es una torre de cartas que tú estás haciendo que al fin y al cabo con una brisita se cae. Entonces, mejor no hablar mentiras. Mire, por más mentirita blanca que sea, que no existe. Es mejor que no existe, es mejor no hacerla. Otra, airaos pero no pequéis. Ya Ari Dani habló sobre ella, diciendo que no podemos permitir que el enojo dure hasta que se ponga el sol. Eso quiere dejar dicho, amado, que el enojo no dure mucho. Que te enojaste con tu hermano, perdona inmediatamente. Y hablamos en el episodio pasado de que el perdón es algo progresivo también. De que constantemente tú tienes que decirte a mí, yo lo perdono. Cada vez que te llega a la mente, lo perdono. Y haciendo esto, amado, haciendo esta práctica, no le vas a dar lugar al diablo. Él cerrará cualquier puerta que el enemigo tenga a través de nuestra conducta. El que hurtaba, no hurte más. No hurte más. Si usted era ladrón en su vida pasada, veía algo mal puesto, lo lógico es que usted no lo siga haciendo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. O sea, no hay que ser, como dijo su amigo, no hay que ser de la NASA para saber eso. Para entender porque, esa parte. Miren, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, Ari. Eso está en nosotros. Está nuestra conciencia, que Dios la puso allí, está lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no le hacemos caso a esa conciencia que está corrompida. Entonces, Dios viene ahora nuevamente a través del Espíritu Santo a volver a limpiar, a traer luz en esa conciencia para que, como dijimos hace unos minutos atrás, que lo bueno ahora le llamemos bueno y a lo malo le llamemos malo. Exactamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hablar solo lo que sea bueno para la necesaria edificación del otro. Exactamente. Es decir, que cuando usted abra la boca, evalúe. Antes de hablar, si usted va a ofender, Santiago dice, Ari, que aquel que no ofende de palabra, mire, ha aprendido verdaderamente a usar la boca. Que eso mira, a mí me ha pasado, porque me ha pasado. Sí. Y yo pienso, hay un silencio, porque uno como que, las mujeres, yo no sé si que somos así, hay un silencio y de repente uno quiere romper el hielo con cualquier cosa. En mi cabeza yo digo, y en mi cabeza yo digo, ¿eso que yo voy a decir edifica? No, y me quedo callada. El silencio que lo rompa otro. Exactamente. Entonces nosotros debemos evaluar y decir, esto que va a salir de mis labios, ¿va a ser de edificación? Si no de edificación, mire, deséchelo. Exactamente. Otra cosa que está en el listado, no contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué significa no contristar al Espíritu Santo? Significa, amado,
que cuando el Espíritu Santo te dice por tercera vez, Sí. ya siervo, no haga eso. Esa tristeza a la cual se está hablando es que ya el Espíritu Santo no va a ser la misma, no va a ser tan eficaz porque tu conciencia, cada vez que le dices no al Señor, va menguando. Apajando el espíritu. Tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo va menguando. ¿Por qué? Porque le estás dando cabida al antiguo hombre que está viciado con la carne. Y la carne y el espíritu se contradicen entre sí. Otro. Quita la amargura, el enojo y la ira de tu vida. Elimina la gritería, la maldiciencia y toda malicia. Porque de una boca, sierva, no puede salir agua. Dios te bendiga y también al mismo tiempo. Mira, Hijo del diablo, como dicen algunos influencers de la fe que están en las redes. Pero, señores, nosotros tenemos que hablar cosas que edifiquen a otros. Exactamente. Que cuando usted habla la boca, sea para edificación. No, y que hay algo que nosotros debemos prepararnos cuando estamos iniciando en este camino. Nosotros tenemos que ser cautelosos, nosotros debemos ser sensatos de cómo nos conducimos, de cómo nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay personas que a usted lo están mirando. ¿Y saben qué es lo primero que van a decir? Mira ese, que es cristiano. Y di que es cristiano. Y esa palabrita le duele muchísimo a uno. Cuando está iniciando. Mira, cuando tú estás iniciando, Sí, porque a es que ti te duele el eso. otro no entiende. El otro piensa que cuando tú viniste a los pies de Cristo, ya Tú vas a dejar todo. tú dejaste todo, ya tú eres un ser de luz que no falla. Ellos no saben que tú eres una obra en construcción, Tú no- pero exacto. tú que sí lo sabes, entonces A uno le duele. no, y tienes que tener como esas cosas presentes. Por amor, tal vez, vamos a decir, por amor a mi familia que todavía no conoce al Señor, yo voy a tratar de que lo que yo hable pues, sea de edificación para ellos, porque al final de todo nosotros queremos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Nosotros que nos convertimos al Señor y queremos que nuestras familias también vengan, pero si nosotros seguimos con la gritería, con esa maldecidera, con esa amargura, con ese enojo, entonces, ¿qué va a decir la persona? No, pero fulana estaba mejor en el mundo. Exacto. Entonces, porque la gente no entiende eso, Ari. Y mira, y quizás a veces nosotros por alguna acción que nosotros hagamos, tú sabes lo lejos que puede una persona sentirse para venir a los pies de Cristo. Sí. O sea, que por una acción mía, la persona deje de creer. O sea, y eso es una de las cosas que uno piensa cuando va a hacer la cosa, wow. Porque el problema no es que me van a mirar a mí. La gente ve a Dios. Cuando tú haces algo malo, la persona no te dice, no, es Rafael. Los cristianos. Los cristianos, los que le sirven a Cristo. Entonces señalan a Cristo. Pero Cristo no tiene nada que ver con eso. Porque tú no sabes cuántas veces el Espíritu Santo le dijo a esa persona que no lo hiciera y lo hizo. O sea, Dios hizo su trabajo. Pero es el hombre, señores. Y vuelvo y te repito, las personas se pueden perder por un mal ejemplo que nosotros demos, a través de una mala acción que vean a través de nosotros, alguna palabra corrompida que salga de nuestra boca. Otra de las cosas que están en el listado de Efesios 4 es ser benigno y misericordioso con los unos con los otros. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente como Dios así nos perdonó. ¿Te acuerdas el episodio pasado en el Padre Nuestro? Que así como nosotros que le pedíamos al Señor, perdónanos, así mismo como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. El perdón es algo que nosotros debemos aprender a hacer. El mayor ejemplo en la cual nosotros podemos tomar para aprender de eso es del Señor. Porque Él dice que Él aún hace nacer su sol sobre justo e injusto. O sea, el sol sale para todo, dice la palabra de Dios, tomando Dios su misericordia para cada uno de nosotros. Ahora, hay otras que en el capítulo 5, Adri, que es una de las cosas que nosotros siempre enfatizamos en este programa, es que nosotros seamos imitadores de Dios. Así es. Que aprendamos a vivir como Dios. Y es lo que acabo de decir. ¿Qué beneficio hay amar a los que te aman? Jesucristo enseñando. ¿Qué beneficio hay amar a los que te tratan bien? Así que fácil. Los gentiles hacen eso. O sea, los inconversos, las personas que no son cristianas, también lo hacen. Ahora, mayor galardón son aquellos que aman a los que lo maldicen. Que aman a aquellos que tienen algo contra mí. Que a ti te maldicen y tú bendices.
la persona que te persigue, tú oras por ellos. Señores, eso hay que aprenderlo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar, a caminar así, perdón. Tenemos que aprender a caminar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y él lo dijo de esta manera, la cual cogen este ejemplo, Ari, para justificar que dicen, cuando Jesucristo le dicen, si una gente te da una bofetada, preséntale tú la otra. Pero no entendiendo, viéndolo de una manera carnal, natural, Jesucristo lo que quería enseñar es que tú no te vengues de eso que te acaban de hacer. Si un enemigo te pide a ti que lo lleve 1 milla, llévala 2. Haciendo esto, dice Santiago, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Qué es ascua de fuego? Es que su conciencia lo va a matar. Wow, yo que fui malo con Rafa. Wow, mira lo que yo le hice a Aridania y mira cómo ella me trata. Y esa es su conciencia, la cual el Señor va a utilizar para martillarlo a él. Y quiera Dios que esa conciencia, la cual le está haciendo, ¿cómo le llamamos eso, Ari? Redarguyendo de su pecado, lo lleva a los pies de Cristo. Así es. Es que con nuestra conducta, como le decíamos, con esa conducta que nosotros tengamos, nosotros podemos atraer a nuestros familiares, amigos y conocidos a los pies de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma como nos conducimos cuando ya públicamente hemos dicho, mira, yo soy cristiana. Ah, cristiana, pero ahí no hay ninguna cristiana. Sí, mira, hay otro que dice, otro en la lista que dice evitar la inmoralidad sexual y la impureza, que ni siquiera se nombre entre los creyentes. ¿Por qué no se nombra entre los creyentes? Miren, esas cosas, cuando nosotros las mencionamos, puede ser sanamente, pero aún así trae lo que se llama morbo en nuestra vida. Morbo en nuestra mente. Cuando nosotros hablamos de impureza y de inmoralidad sexual, por más relajo que usted tenga, nuestra mente no lo coge relajo. Nuestra mente se activa algo que nosotros llamamos líbido, ¿verdad? Nosotros le llamamos así una sustancia que el cerebro segrega al cuerpo y hace que funcione de otra manera. Entonces, nosotros ni siquiera, el Señor nos dice, no aconseja el apóstol, que ni siquiera lo mencionemos, para que ese morbo es una forma de darle entrada al enemigo. Sí, mira, y yo iba a mencionar algo referente a eso, y es que debemos reconocer que nuestra cultura, porque es cultural. Sí, es cultural. Bueno, por si no ven de otro país, nosotros somos de República Dominicana. Sí, entonces, en República Dominicana, de manera cultural, se relaja mucho con la parte... Ahí lo trabajo, Ari. Con la parte sexual. Por ejemplo, si tú llegas molesto aquí en República Dominicana al trabajo, ¿qué te dicen? ¿Y qué fue? El esposo tuyo no te atendió anoche. Esa es. Y entonces, al ser una costumbre, recuerden que nosotros estamos viciados de una vieja manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que ahora que somos nuevos creyentes, que tenemos una nueva vida, que hay un nuevo hombre que debe imperar en nuestra vida, entonces nosotros, aunque culturalmente, aunque en la church, en el trabajo, entre los amigos, mejor aléjese de ese tipo de conversaciones. Claro. Porque corrompen. Exactamente, corrompen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que también ser selectivos con nuestros amigos. No es que dejemos de hablarle ni nada de eso, pero para su propio beneficio espiritual, a veces es mejor alejarse de aquella persona que no nos conviene por el momento, porque como esta serie de nuevo creyente, si usted está siendo bebé en Cristo, esas influencias de una forma u otra pueden afectar en su vida espiritual. Exactamente. Entonces, puede hacer que tú vuelvas lo hice yo me alejé de mis amigos cuando yo me convertí y hoy día son mis amigos otra vez. Es como que me alejé un poquito para yo fortalecerme espiritualmente, pero después yo volví a ser sus amigos, volvieron a ser mis amigos y volvimos a hablar. Pero hoy día ya yo no soy el niño espiritual que yo era antes. Ya he adquirido un grado de madurez, la cual no me permite, cuando hablo con ellos, de que esas cosas me corrompan, por así decirlo, por el conocimiento, por el cambio de mente que hizo la palabra de Dios en mi vida. Entonces, nosotros le exhortamos, si
si en su trabajo, porque como dice Ari, es que en nuestra cultura Es cuando cultural. ya esos relajos, esas bromas de inmoralidad sexual, de una forma u otra, a nosotras nos daña, Sí. nos hace una mella en nuestra vida Y espiritual. el testimonio sufre mucho el testimonio, porque es lo mismo que le vengo diciendo. Las personas van a empezar a decir, pero ven acá, ¿y qué hace fulano en estas conversaciones? Porque miren, están pendientes a qué cosas decimos, qué cosas hacemos, para como yo probar si realmente tú te convertiste, porque nosotros somos un libro abierto para los de fuera, que ellos están constantemente mirando en qué tú caes para señalarte. Entonces nosotros, pensando en la relación con el Señor, que no es religión, sino relación, nosotros debemos velar y cuidar esa relación con el Señor, Rafael. Eso es así. Otro consejo que está en el listado de Efesios 4 es deterrar la avaricia. Ujú. No permitir que la codicia esté en nuestra vida. ¿Cómo así? Mira, querer tener, porque codicia es querer tener de más. Así O sea, es. cuando Dios te permite tener ciertas cosas, cuando tú ves que otra persona la tiene, esa palabra codicia, o sea, porque codicia De desear. es desear lo que tiene el otro. Ujú. O sea, no permita que ese deseo esté en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también es envidia. Envidia no es querer tener lo mismo que yo tengo, no, es querer lo que yo tengo. Justamente Entonces, lo que tú tienes. exacto, justamente lo que yo tengo. Y una de esas cosas son las que hacen que, como dice Santiago, ¿de dónde viene la guerra? No es de esos deseos, Ujú, ujú. es de esos deseos. ¿Por qué fulano está guerreando con Perencejo? Es porque fulano quiere lo que tiene Perencejo. Entonces, esas cosas lo que traen es problema en nuestra vida, la codicia, lo que Dios no te ha permitido tener y tú lo quieres tener a la fuerza. Señores, esas cosas hay que despojarlas de nuestra vida. Evitar palabras deshonestas y chistes groseros. Eso está en la Biblia. Ujú. Señores, eso está en la Biblia. Cambiar las necesidades y las truanerías por acciones de gracias. Señores, no es que nosotros no seamos alegres, ni en vez en cuando sacamos un chistes, porque no, te lo catalogó, chistes groseros. Exacto. Que O es sea, lo mismo una que hablamos. grosería, que era lo mismo que estábamos hablando sobre Exacto. la cosa que sucede en nuestro trabajo, En el entorno. de ese entorno que de una forma u otra daña la conversación. No son sanas, no edifican en nada. Exactamente. Ser partícipe con los desobedientes, no asociarse con quienes viven en rebelión contra Dios. Óyeme, creo que no se necesita, No no necesitamos necesita desglosarlo. explicación, ¿verdad? Exacto. Otro, andar como hijos de luz. Comprobar siempre lo que es agradable al Señor. O sea, que lo que nosotros hagamos, tengamos presente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor y para testimonio para aquellos que nos observan. No participar en obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, Repréndanla. yo lo que tengo que reprenderla. Es decir, amados, yo no puedo participar de pecados ajenos. Ser partícipe de pecados ajenos. ¿Cómo así? Bueno, Ujú. hay personas que se van a acercar a ti para contarte algo. Ujú. Algo que tú sabes, que nosotros sabemos que es pecaminoso. Tú lo celebras eso, Ari. No, y no es solamente contarte, porque bien pudiera acercarse para contarme y entonces yo aprovechar esa oportunidad para aconsejarle y presentarle a Cristo, sino es Sí. involucrarme. Involucrarse en el Mira, yo pecado. voy a salir con un amigo. Cualquier cosa, si te dicen, Dile di que, esto. di que tú andas con... No, hermano, no se a mí mete en a ese mí no me terreno. involucre en ese problema. No se mete en ese Al terreno. contrario, repréndela. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, muchacha? Acuérdate, yo soy cristiana, yo no puedo. Yo no puedo hablar mentira. Otra cosa que nos exhorta el apóstol. Mirad con diligencia cómo andáis. Ser Vivir cauteloso. no como necios, sino como sabios. Como sabios, tomando buenas decisiones. Evaluando. O sea, que tú evalúes, que pongas en una balanza cada una de aquellas cosas en la cual tú tengas que tomar una decisión. Sí, nosotros en otras ocasiones, Rafael y yo hemos hablado de eso, referente al pecado. Si el ser humano se toma, aunque sea
varios segundos antes de accionar en una conducta pecaminosa, pues no lo haces. Claro. Porque tú vas a pensar en la consecuencia, no te dejas llevar de la euforia del momento. Exactamente. Entonces ahí es cuando tú estás actuando con sabiduría. Es que tú puedes decir, espérate, yo sé Con cómo, sagacidad. yo sé cómo va a terminar esto. Exacto. Mejor me alejo y continúo. A eso que se refiere de que tú puedas De andar manejarte con como sabiduría. sabio. Ser Ajá. sabio Ujú. en tu toma de decisiones. Así es. Otro, aprovechar bien el tiempo. Ay, ay, ay. Redimir el tiempo porque los días son malos. Ay, sí. O sea, ¿Qué señores, yo estoy haciendo con mi tiempo? ¿qué tú estás haciendo con tu vida? ¿A qué tú le dedicas tiempo? Hay personas que pasan el día entero, Ari, en las redes sociales. En ese TikTok. En TikTok, dándole al dedo para arriba, Scro- viendo scrolleando, videos, como dicen. scrolleando, como se dice. Señores, perdiendo el tiempo. Miren, Y no, espérate. Y no obstante, no tienen tiempo para leer la Biblia ni para orar. Recuerdan que en el episodio pasado decíamos que tienes que buscar el tiempo, que tú tienes que. Pero uno dice, cónchale, no tengo tiempo. Pero si tú pones un cronómetro claro. y tú empiezas a ver TikTok o empiezas a ver Instagram o cualquier red social, tú te das cuenta después. Bueno, no busques el cronómetro. Los mismos celulares te dicen a ti la cantidad de tiempo que tú utilizaste. La pantalla, te dicen la pantalla. ¿Cuánto tiempo tú usaste la pantalla? Hermanos, y a veces nosotros no tenemos chance siquiera de leer un versículo, un solo versículo y analizarlo un poquito. Así es. Pero para explorar ahí sí tenemos tiempo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser buenos administradores del tiempo. Así es. Ari, otra dice que no seamos insensatos. Entender cuál es la voluntad de Dios. Insensato es una persona Necia. O sea, que no le importa nada. La palabra necia es locamente. O sea, una persona que anda sin un norte. Aquí en República Dominicana, insisto, menciono mucho el país, porque tenemos una costumbre ahí media rara, pero Rafael mencionaba una vez, y eso pasa mucho, que dicen que si fulano es bruto, yo me pongo más bruto que él. Pero hermano, por lo que queremos es evitar el problema. Dice, no, si él se pone bruto, me pongo más bruto. Más bruto, pero eso es necedad. Una persona necia, insensata. Que no piensa bien la cosa, señores. Otra opinión, o otra exhortación que nos da el apóstol, dice que no nos embriaguemos con vino. Evitar el desenfreno que produce el alcohol. Exacto. Más nos da otro consejo, más sed lleno del Espíritu. Hablad con salmos, himnos y cánticos espirituales entre vosotros. Exactamente. Sed lleno. Miren, si usted compara, ¿qué hace el alcohol en su vida? Cuando entra el alcohol a tu vida, toma dominio de ti. Hay cosas que tú no hacías que la hace luego. Aquel que era tímido se vuelve hablador. Hay personas que con el tema de bajo los efectos del alcohol, entre las pocas cosas que podemos mencionar, conozco a una persona femenina que ella se quitó la ropa, ella se desnudó. Sí. Y la vergüenza le quedó para todo el que tuvo en ese momento y en ese lugar cuando ella pues se dejó embriagar y le pasó eso. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia referente a esto, dice que en lo cual hay disolución. Nosotros Tú no puedes discernir entre una cosa y otra. Exactamente. O sea, cuando una persona está embriagada, se le importa. O sea, no le importa nada si es bueno o malo, lo hace sin importarle. De la misma forma, así mismo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, nos hace un paralelismo con la embriaguez del alcohol. Si yo me lleno del Espíritu, va a pasar lo mismo, pero lo contrario. Ahora voy a tener dominio propio, ahora voy a ser lleno de amor, voy a manifestar los frutos del Espíritu. O sea, Dios nos dice que seamos llenos para que así mismo como anda el ebrio por el alcohol, así mismo yo ande ebrio por el Espíritu Santo, en pocas maneras, en pocas palabras. Da gracias siempre por todo. O sea, señores, nosotros somos mal agradecidos, Ari. A veces nosotros le oramos al Señor por cosas y el Señor nos las da y a nosotros se nos olvida dar gracias por eso. Y nos representamos con aquello leproso, la cual Dios, Jesucristo limpió de la lepra, que eran 10, y solo uno se devolvió a darle gracias. Señores, yo me pregunto, en esa parábola de los 10 leprosos, ¿qué pensaban esos 9 leprosos que no volvieron a darle gracias al Señor? Mira. Porque el ser leproso en aquel entonces no tenía cura. Era desterrado de la sociedad. Tú no podías juntarte con tu familia. Tú estabas a lo lejos.
O sea, ¿cuál era tu pensamiento? Cuando yo me sane, voy a ir corriendo para mi familia. Eso era. Al parece que así Parece era. que era eso, pero no, amado, no es así. Lo que yo pensaba era que ellos iban a morir ahí, lejos de su familia. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, a hacer memoria de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y nosotros en el episodio pasado, en el Padre Nuestro, cuando dice que santificado sea tu nombre, hablamos de que nosotros tenemos que enumerar las bondades del Señor. Y cuando tú la enumeras, se multiplican. Y cuando se multiplican, tú dices, yo no la puedo enumerar. Y es cuando tú comienzas a dar gracias por aquella cosa. Entonces nosotros, amados, que tenemos que aprender a ser agradecidos. Sí, mira, tú sabes que si a mí me preguntan, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito, hermanos, yo sé que para muchos va a sonar aburrido, pero mi pasatiempo favorito es leer y escribir. Y llevándola a la práctica como cristiana, yo he hecho lo de escribir peticiones específicas de oración. Y hubo un momento en mi vida porque yo vuelvo a leer. A mí me gusta, yo le llamo a eso leer con nueva conciencia. Así mismo como un libro que yo lo leí, lo vuelvo a leer otra vez y lo leo con una nueva conciencia. Pues yo he hecho lo de leer otra vez mi cuadernito. ¿Y saben qué me pasó a mí una vez? Que yo pude hacer un checklist. Exacto. Cuando vi cosas que Dios me había respondido y que yo no me había detenido a dar gracias. Y nosotros debemos ejercitarnos en eso, en tener un corazón agradecido. Y después de eso, entonces es que yo practico algo que los que me conocen saben que yo menciono mucho eso. Yo le digo, tenemos que hacer flashback en nuestra vida para que nosotros podamos constantemente mirar atrás, para que entonces podamos vernos aquí delante, o sea, donde estamos en el aquí y ahora, y decir, Señor, gracias. Porque muchas veces estamos viviendo un sueño que tuvimos hace mucho tiempo y el Señor lo cumplió y nosotros no nos hemos detenido a decir, Señor, gracias por ese sueño que tú cumpliste en Eso mí. es así. Miren, otra cosa que está en el listado y de aquí en adelante es otro renglón, por así decirlo. Dice que nosotros debemos someter los unos a los otros. Así es. ¿Cómo es someternos los unos a los otros? Bueno, ahora viene y comienza con un ejemplo diciendo, esposas, está sujeta a vuestros maridos, como al Señor y como la iglesia a Cristo. Entonces, esto hay que explicarlo, miren. Sí. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Nuestro antiguo hombre, cual estaba viciado del pecado, si nosotros estudiamos la naturaleza de la mujer y de la naturaleza del hombre, nosotros vemos que el pecado hizo una transformación en nuestra vida. Por ejemplo, la mujer, y nosotros podemos verlo en esta sociedad hoy día, que ha hablado mucho del patriarcado y del feminismo, ha estado de moda. ¿Qué está haciendo esa ideología? Y es que está enseñando a decir a la mujer que ellas pueden hacer lo mismo que los hombres. Pero mire, pasa algo. Esto que ha ocurrido, esto que está ocurriendo, es algo que pasó en el Génesis. Cuando el hombre y la mujer habitaban sin pecado en el jardín del Edén, nosotros éramos iguales, Ari. ¿Qué sucedió? Que cuando entró el pecado a nuestra vida y la mujer fue seducida por Satanás, cuando se le dio al hombre que entró el pecado al mundo, Dios castigó tanto a la serpiente, a la mujer y a Adán. A la serpiente le dijo que se va a arrastrar por el resto de su vida. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Mira, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Es decir, que el hombre que tú vas a querer, pero el hombre que va a decidir si sí o si no. Eso pasó, amado, por el pecado, por desobedecer a Dios. Entonces, hoy día, la naturaleza humana es que la mujer le es difícil someterse al hombre. Él es muy difícil por la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Ahora, ¿qué le dice al hombre? Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Volvemos otra vez a la naturaleza. En el hombre no está ese sentimiento o esa emoción de amor. No está. Entonces Dios, por una forma u otra, demanda del marido que ame a su mujer. Que la trate como vaso frágil y no que ella sea débil, sino que ni es
sentimentalmente débil tampoco, sino que ella ha sido, ni que es inferior tampoco, Ari, no significa eso, sino que ella es vaso, es como de cristal por el valor que tiene. O sea, es algo de cristal que hay que tratarlo con fragilidad, no con dureza. Ahora, pero los hombres, nosotros, ¿qué pasó? Porque nosotros somos bruscos, nosotros somos de otra naturaleza, por así decirlo. Entonces, Dios nos dice que nosotros tenemos que demostrar amor a la mujer, ser cariñosos con las mujeres, con nuestras mujeres, hombres que me ven. Y tú sabes que me llama la atención cuando estamos leyendo estos versículos, recordando que estamos enlistando lo que el apóstol nos anima, cómo debemos ser en esta nueva vida en Cristo. Y si nosotros nos vamos ya entrando directamente en el capítulo 6, porque sí, esos que le siguen que Rafael está mencionando, pues ya habla un poquito más de la dinámica, de la relación de la esposa y el esposo. De pareja. Ajá, que ya eso lo estaríamos desglosando en otro episodio. Sí. Y seguimos más adelante y ustedes se fijan que el título, cuando Rafael cambió, era someteos los unos a los otros. Empieza a decir entonces la función del hijo, la función de los padres y la función, pues, de jefe. Y tú lo puedes seguir desglosando, Rafael. A los hijos le dice, obedecer, hijos, obedecer en el Señor a vuestro padre, porque esto es justo. O sea, el hijo que se convirtió en el Señor ahora tiene que obedecer a su padre, porque es lo justo. Exacto. Es como obedecer a Dios. Ahora, yo voy a poner un ejemplo ahora. Voy a poner un ejemplo para que usted pueda discernir en qué yo me puedo someter. Claro. Porque si mi esposa me está pidiendo algo, o su esposo le está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues yo soy libre de ese mandamiento. Yo soy libre de esa exhortación que el apóstol Pablo nos está dando, porque va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en esa situación yo no me puedo someter al marido. Ejemplo, que yo le diga a la sierva, a Aridania, vamos a robarnos tal cosa. Como Ananías y Zafira. Exacto, como Ananías y Zafira. Vamos a poner ese ejemplo de Ananías y Zafira. Vamos a robarnos parte del dinero en la cual nosotros vendimos la heredad. ¿Cuál es la voluntad? Porque la Biblia dice que te vas a someterte, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. No, Ari está en su derecho en decirme a mí, no, yo no voy a hacer eso. No, yo te apoyo y todo, pero en eso no. No, y hablando en cuanto al sometimiento de los hijos hacia los padres, cuando hablamos de obedecerlo, también está hablando de honrarlo. No. Y el mismo versículo más adelante dice que cuando nosotros hacemos, o sea, honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Para que tus días sean alargados sobre Para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová Dios te da. Oye, ¿por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, tenemos que obedecerlo, pero al mismo tiempo, nosotros los hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Honrar. Y mira, y honrar a padre y a madre no es tan solo tenerle respeto, sino que cuando mi papá y mi mamá necesiten algo de mí, sea económico, sea de ayuda física, yo tenga la disposición de yo hacerlo. Eso es honrar a papi y a mami. O sea, que así como ellos me criaron, me dieron una formación, así cuando ellos sean viejitos, yo pueda devolverle eso que ellos hicieron por mí. Eso es honrar a padre y a madre. Ahora, le hablo a los padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Criarlo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no es que tú lo vas a poner en una esquina a tu hijo donde tú lo tengas acorralado. Va a llegar el momento que te van a responder. Se va a rebelar. O sea, se va a rebelar contra ti. Entonces, ¿cómo el Señor lo disciplina? Con amor. Porque el padre que ama a su hijo, a ese disciplina. Y amonéstala como el Señor. Miren, Proverbio está lleno de consejos de cómo Dios nos dice a nosotros, de cómo debemos criar a nuestros hijos. Y si nosotros hacemos eso, cuando lleguen a viejo, Ari, no se apartarán. Así es. No se apartarán. Ahora, viene otro renglón. El empleado. El empleado. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y eso usted le puede quitar la palabra siervo y poner la palabra empleado. Porque aquí, Ari, existe un abuso de parte del empleado hacia el empleador. Y dice la Biblia, hacerlo con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Es decir,
que porque tú y yo seamos cristianos, eso no significa que tú vas a hacer lo que sea. Cuando yo te puse a trabajar a hacer Tú algo, no puedes abusar de la tú gracia. no puedes abusar de la gracia. Y le voy a poner otro sentido. Tú no puedes abusar de la confianza. Exactamente. Porque aunque tú y yo seamos hermanos en Cristo, yo soy tu jefe. Yo tengo una responsabilidad contra ti, que es pagarte, porque tú estás contando con ese dinero, pero de la misma forma yo estoy contando con tu ayuda. Exacto. Porque yo estoy comprando tu tiempo y de la misma forma estamos mutuamente ayudándonos. Exacto. Pero hay hermanos que abusan. Y yo sé que van a haber muchas personas que se sienten, ¿cómo se llama? Se sienten identificados con esto que estoy diciendo. Porque hay hermanos, señores, que abusan de verdad. Y debemos recordar, volviendo aquí, que todo lo que estamos mencionando es como si fuera un manual para la vida de un nuevo creyente. Claro. Cómo nosotros debemos comportarnos como un nuevo creyente, o sea, la nueva vida en Cristo. Y por eso es que se están enlistando todas estas cosas, las cosas que nosotros debemos dejar, que en Efesios, o sea, el apóstol nos dice a nosotros que debemos despojarnos de ese viejo hombre y que debemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cómo nos vestimos? Entonces empieza a decir, deja esto y esto. Vuelvo y repito, con la ayuda del Espíritu Así Santo. mismo. O sea, porque estas cosas, si tú no las tienes, tienes que decirle al Señor que te ayude a tenerla. Y recuerden que íbamos a hacer un checklist con todo lo que está exacto. aquí para que nosotros veamos, por ejemplo, wow, yo estoy siendo injusta. Claro, con ese hermano que me contrató, que hermano en la fe, hermano en la fe, y yo estoy siendo injusta porque yo estoy abusando, pues, de esa confianza que él me dio. Mira, déjame cambiar esa parte. Exacto, y de la misma manera, por ejemplo, si el jefe mío no está, yo no trabajo. Pero bueno. Espérate, es porque ahí mismo dice, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres. O sea, tú no me estás trabajando a mí, ya cuando tú eres servidor de Cristo. No, es que tú tienes que hacer la cosa como si es para el Señor, con excelencia, en buena gana, de buena manera, sino como siervo de Cristo, haciendo de corazón la buena voluntad de Dios. Amados, nosotros tenemos que entender y aprender que lo que nosotros estamos haciendo, si lo hacemos para Dios, va a traer buen testimonio para los de fuera. Y haciendo eso, haciendo esa cosita, nosotros podemos ganar almas para Cristo. ¿Vale? Sí, pero también se voltea la torta. Claro. Estamos hablando ya como empleado, pero yo como empleador, ¿cómo yo estoy tratando a ese hermano que yo he contratado? Y no vamos a decir que somos cristianos todos. Yo voy a pensar por mi parte mía de mi propiedad. Yo que soy cristiana y que soy jefa. ¿Cómo yo estoy tratando a mis empleados? Yo estoy exasperando a mis empleados. Estás abusando con el sueldo. Le estoy pagando lo justo. Exacto. Porque son muchas cosas. ¿Por qué, hermano mío de la iglesia, no le voy a pagar lo que es? Le voy a pagar un chin menos. O como sucede mucho. ¿Por qué para Dios tú no lo puedes dejar de tal manera? Amados, señores, de por Dios. Con esa palabra mucho abusan. Sí, hay muchos hermanos que se aprovechan de que somos siervos de Cristo para abusar. Para maltratar. Para abusar de los negocios de los hermanos. Y hay que tener mucho cuidado. Mire, usted tiene que ser justo. Si Dios no le ha provisto el dinero para cierto producto, siga orando, hermano, para que Dios le complete el dinero, pero no vaya a engañar, porque eso es engañar. Claro que sí. Usar la fe para engañar a otro hermano. Mire, dice en Tesalónica, Dios hablando, diciendo que en nada engañe a su hermano, porque Dios es vengador de estas cosas. No se busca un problema con Dios. No se busca un problema con Dios por engañar al hermano. Mejor aguante un poquito y ajunta un poco. Señor, proveme un poquito más para yo comprar tal cosa que lo necesito. Y Dios lo va a hacer, amados. Ahora, esos jefes que también amenazan a sus empleados, con una amenaza todo el tiempo, varón, deje eso, deje estar amenazando. Mire, lo voy a leer de esta manera. ¿O tú quieres leerlo, Ari? No, ¿cuál? Lee el versículo. Ok, el versículo dice, ya para terminar, porque este es el último. Después que le dice al empleado, entonces va con el empleado y le dice, y vosotros empleadores, vamos a quitar amos, y vosotros empleadores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué?
Perdón. Porque hay muchos, lo dije, pero lo voy a abundar un poquito más. Hay muchos empleadores que trabajan con el salario del obrero. ¿Cómo así, hermano? Hoy es quincena y no lo voy a pagar nada. Hoy que hay viernes, lo voy a pagar el lunes. Hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Mire, Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de aquella persona a la cual, bueno, hay una ley del el jornalero. O sea, mire, si usted retrae, ¿es que se llama la palabra? O cuando yo Sustrae. lo agarro. Cuando yo lo agarro, cuando yo lo tengo agarrado y no lo quiero soltar. Señores, Dios eso lo castiga. O sea, cuando usted no quiere soltar lo que ese empleado se ganó, porque se lo ganó, Dios castiga eso. No sé, usted tiene ahora, que usted es cristiano, que usted es seguidor de Cristo, ya usted tiene que dejar eso. Y si hay una fricción entre empleado y empleador, ustedes son hermanos, vamos a hablarlo. Pero mire, no me está gustando cómo usted está trabajando. Y él le va a decir sus inquietudes también. ¿Por qué? Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Hay una conciencia que Dios nos ha dado, que nos redarguye, que nos convence de pecado. Vamos a dejarnos guiar de ella. Amén. Para que esta nueva vida que el Señor nos ha regalado sea manifestada. O sea, y que dé testimonio de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, Ari. Así es, así es. Mira, como decíamos al principio, ya que estamos finalizando o ya finalizamos, como decía al principio, este tema de la nueva vida en Cristo es esperanzador, es transformador, pero también podemos decir que nos confronta. Claro. Que nos confronta porque nosotros debemos evaluarnos, debemos ver qué conducta nosotros tenemos del viejo hombre que aún está como ejerciendo poder sobre nosotros. Y qué conducta realmente yo debo tener ahora, porque como decíamos, cuando tú vienes a los pies de Cristo, hay muchas preguntas. ¿Y qué sigue ahora? ¿Y cómo yo debo comportarme? El Señor es tan bueno, hermano, que Él nos ha dejado en su manual de instrucciones cómo nosotros debemos comportarnos en esta nueva vida y entender que no estamos solos, que ninguna de estas cosas lo vamos a hacer nosotros por nuestra propia fuerza, sino que tenemos el Espíritu Santo de Dios que Él depositó en nosotros, que es el que nos va a ayudar a hacer esos cambios. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Entonces, ser sensibles a su voz y podernos dejar dirigir, porque una cosa es que tú tengas quien te dirija y otra cosa es que tú te dejes dirigir, pues, de esa persona que el Señor ha depositado en nosotros para dirigirnos. Eso es así. Y nada, hermano, hasta aquí el programa de hoy. Espero que este programa sea de bendición y que nosotros podamos poder poner en práctica estas cosas que nosotros aprendemos a través de su palabra. Amén. Y le invitamos a que de alguna forma u otra lea Efesios 4, que le va a ayudar muchísimo, y que usted ponga en oración cada una de aquellas cosas que está en ese listado que el apóstol Pablo a nosotros nos exhorta a vivir en esta nueva vida que hay en Cristo. Exactamente, nosotros empezamos a leer, identificamos, pero mira, yo estoy teniendo conversaciones que son como groseras. Déjame yo empezar a trabajar en esa parte con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Y nada, hermano, comparta estos episodios con más personas para que más personas puedan ser bendecidas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye, bye. Bye.